cambios de esta semana en la web. El fin de pasado, velocidad en Navarra, donde Laurent Pismal volvió a vencer y David Asensio sigue a su sombra, esperando un fallo a falta de la última prueba en Cataluña. Los resultados los tenéis en cajón de fotos y en campeonato. Y sentado en la grada, os relato sucesos federativos del 86. Interesante. Un expiloto riojano ingresa en la sección de ilustres. Se trata de don Evaristo Sarabia, conocido como el vencedor de Alcañiz. 6 victorias lo avalan. Pude hablar un rato con Coral Barroso, una copiloto aragonesa que ha probado ya un rally del Mundial. Lo tenéis en la entrevista. Y este fin de semana llegamos a la última prueba del campeonato de tramos de tierra con el de Borja, donde se juegan el subcampeonato Darío Bordetas y Rubén Fernández, separados por 10 puntos. Y aunque en pilotos ya está decidido el campeón provisional, en copilotos está por ver si será Xavi Tort o Nerea Clavero. En escuderías ya se proclamó Autoterreno Sport después de sus 2 victorias consecutivas. Y el fin de pasado hice las primeras pruebas para emitir en streaming dentro de la web. Se pudo ver el Mundial de Fórmula 1 desde Estados Unidos con algún corte, eso sí. Seguiré probando, ya que me gustaría poder emitir alguna prueba del Mundial o de rallies o del Europeo de montaña, o ya iremos viendo. Os iré avisando. Por ahora, hasta que haya sección propia, lo estoy incluyendo dentro de la sección campeonatos. El fotógrafo de la web nos manda esta semana otras 4.300 fotos, correspondientes a 2009 y 2010, en autocross y tramos. Los iré colgando en cajas en el cajón de fotos conforme las vaya procesando. Nada más, nos vemos en Borja, si no nos vemos antes por la calle. Un abrazo.